buenas tardes. Comenzamos con la siguiente clase de Filosofía de la Ciencia, el tema 4, que está dedicado al desafío de Thomas Kuhn y Paul Feyerabend a los modelos racionalistas de cambio científico que vimos en las clases anteriores. En este tema nos vamos a basar en dos libros de estos autores. En primer lugar, en la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, un libro que ha ejercido una enorme influencia en muchos ámbitos culturales, especialmente en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales. Se considera que es uno de los libros más citados en toda la historia en muchas disciplinas de ciencias sociales. Y el libro de Paul Feyerabend, que se tradujo al español con el título de Tratado contra el método. En inglés el título era únicamente Contra el método. En español tenemos dos libros de Feyerabend, uno titulado Tratado contra el método y otro titulado solo Contra el método. Nosotros nos basaremos en el que en español lleva el título de Tratado contra el método. También utilizaremos algunas otras obras, tanto de Kuhn como de Feyerabend. Muy bien, pues comenzamos con estas críticas que estos dos autores realizan tanto al modelo neopositivista de cambio científico como al modelo racionalista popperiano de cambio científico. En el libro de Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, Kuhn insiste en primer lugar en la idea de que si uno atiende a la historia de la ciencia, lo que comprueba es que los modelos propuestos sobre el modo en que se van cambiando las teorías en la ciencia o el modo en que progresa la ciencia no encajan con las propuestas que los filósofos de la ciencia han realizado hasta ese momento. Y está pensando en los filósofos neopositivistas fundamentalmente, pero también en Popper. Es decir, una mirada atenta a la historia de la ciencia nos desmiente la imagen de la ciencia que estos modelos trasladan. Y él lo que pretende en ese libro justamente es elaborar una nueva propuesta teórica sobre el modo en que la ciencia avanza, el modo en que se producen los cambios teóricos de la ciencia, una propuesta que esté verdaderamente basada en la atención a la historia de la ciencia. La propuesta que él hace inicialmente consiste en separar en cualquier disciplina que alcanza el grado de científica en algún momento, separar dos fases, un periodo de ciencia inmadura y un periodo de ciencia madura. El periodo de ciencia inmadura se caracteriza porque no hay un paradigma común, no hay un paradigma que haya conseguido la aceptación unánime de la comunidad científica. Definiremos con precisión a continuación lo que entiende Kuhn por paradigma, pero para hacernos una idea inicial vamos a considerarlo como sinónimo de una gran teoría. Bien, entonces estos periodos de ciencia inmadura, donde todavía podemos decir esa disciplina no se ha constituido como una ciencia auténtica, se caracterizan precisamente porque hay diversos paradigmas pugnando entre sí por conseguir el dominio sobre los otros. No hay un acuerdo en la comunidad científica acerca de cómo enfocar los grandes problemas que caen bajo ese campo de estudio. Y las soluciones propuestas pueden variar mucho e incluso ser opuestas entre sí, incompatibles. De manera que el periodo de ciencia inmadura sería un periodo preparadigmático. Un periodo preparadigmático porque hay una diversidad de paradigmas y ninguno de ellos ha conseguido el dominio sobre los demás. Ninguno de ellos ha conseguido despertar el consenso en la comunidad científica. Los periodos de ciencia madura, en cambio, son aquellos en los que por fin un paradigma consigue dominar sobre los demás. En esa fase preparadigmática
hay una lucha entre distintas propuestas teóricas para conseguir el dominio. Cuando una de ellas finalmente consigue ese dominio, por la razón que sea, porque resuelve más y mejores problemas, porque las alternativas se ven inviables o no son tan fructíferas, por lo que sea, entonces, una vez que ya se ha conseguido un acuerdo amplio de la comunidad científica sobre uno de los paradigmas, comenzamos con el periodo de ciencia madura. Hay quien ha querido ver aquí una especie de criterio de demarcación entre lo que es científico y lo que no lo es. Es decir, que una disciplina científica cuando cae bajo el dominio de un único paradigma. Pero bueno, Kuhn no presenta en ningún momento esto como un criterio de demarcación, de manera que yo creo que no es muy apropiado considerarlo como una demarcación entre lo científico y lo no científico. Los periodos de ciencia madura, por lo tanto, se caracterizan porque hay un paradigma que domina sobre cualquier alternativa y que ha conseguido la aceptación unánime de la comunidad científica. A los periodos de investigación que se realizan bajo el dominio de un paradigma, es decir, periodos de los que hay un paradigma que no es cuestionado por nadie en la comunidad científica, se les llama periodos de ciencia normal. Y son las que ocupa la mayor parte de la historia de una disciplina. Es decir, que durante la mayor parte de su historia, una disciplina, una vez que ya se ha constituido como ciencia madura, lo que hacen los científicos en ella es el trabajo propio de la ciencia normal, del que ahora diremos de alguna cosa. Pero estos periodos de ciencia normal se pueden ver interrumpidos, y de hecho a lo largo de la historia de la ciencia se han visto interrumpidos en diversas ocasiones por periodos de crisis. Llega un momento en que el paradigma entra en crisis porque no puede responder satisfactoriamente a problemas importantes. También veremos un poco más de detalle de este. Y entonces entramos en un periodo que Kuhn llama de ciencia extraordinaria. Es un periodo en el que se pone en cuestión el paradigma vigente y eso puede desembocar en una revolución científica. Es decir, eso puede llevar a la sustitución del viejo paradigma por un paradigma nuevo. Cuando esto ocurre, cuando el viejo paradigma pierde la confianza de la comunidad científica y ésta se adhiere de forma mayoritaria a un nuevo paradigma, entonces decimos que se ha producido una revolución científica y se inicia posteriormente un nuevo periodo de ciencia normal bajo el dominio del nuevo paradigma. Todo esto se puede ver ejemplificado en este esquema. Ahí tenéis una distinción básica entre la ciencia inmadura y la ciencia madura. Tenéis que la ciencia madura corresponde al periodo preparadigmático y que la ciencia madura es una sucesión de periodos paradigmáticos, que son periodos de ciencia normal, interrumpidos por periodos revolucionarios, son periodos de ciencia extraordinaria. Bueno, vayamos ahora a la definición de paradigma. Este es un término problemático y de hecho se acusó a Kuhn de emplearlo de 21 formas distintas a lo largo del libro La estructura de las revoluciones científicas, y Kuhn se vio obligado a responder a estas críticas y entonces tuvo que precisar. En principio, el término paradigma se puede entender en dos sentidos, un amplio y un sentido restringido. A veces esa es la pretensión de Kuhn. En un sentido amplio o sociológico, el paradigma sería un conjunto de creencias, de valores y de técnicas compartidos por los miembros de una comunidad científica. Es importante aquí darse cuenta de que no se trata solo de una teoría, como dije antes, de un conjunto de enunciados o de creencias teóricas, sino también, y esto es importante, de valores y de técnicas, de procedimientos metodológicos. Es decir,
de objetivos y de métodos. El paradigma, por lo tanto, no solo tiene un aspecto teórico, sino también un aspecto axiológico y un aspecto metodológico. Y eso es muy importante, el acuerdo de los científicos no solo sobre el contenido teórico del paradigma, sino también sobre los métodos y sobre los objetivos. Pero hay otro de paradigma que es más restringido. El término paradigma, en realidad, Kuhn lo toma de la gramática. Cuando, por ejemplo, estudiamos latín y nos dicen que hay un paradigma verbal para cada conjugación, y nos dicen que para el verbo amar, pues hay un paradigma para ayudar a la conjugación, y nos dan una serie de términos de ese paradigma. Lo que nos están diciendo es que con ese ejemplo podemos luego saber cómo se conjugan los demás verbos de la misma conjugación. Paradigma es un término que en griego significa ejemplo. Y este sería el sentido restringido de paradigma. Un paradigma en sentido estricto sería la solución enigma a un problema puntual, un problema concreto, que es empleado por la comunidad científica como un modelo, como un ejemplar para solucionar otros enigmas, otros problemas concretos. Aquí se traduce como enigma la palabra en inglés puzzles, que también se puede traducir como rompecabezas, que es el término que emplea Kuhn. Para Kuhn, durante los periodos de ciencia normal, lo que hacen los científicos es resolver problemas que se pueden considerar como enigmas o como rompecabezas. Luego, como sabéis, el término paradigma pues ha tenido bastante éxito, y ahora se emplea en muchos ámbitos, no solo aquí en el terreno en que surgió, en la filosofía de la ciencia, sino que ahora pues ya se considera sinónimo de una gran concepción, una gran teoría que domina en algún ámbito cultural o en alguna disciplina. Se habla de cambio de paradigma incluso en política o en aspectos sociales de la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el término, la verdad es que cuando lo elabora Kuhn en este sentido, en este libro, pero luego pues ha sido un término que se ha tenido éxito y se ha empleado ya en muchos otros ámbitos. Como el término efectivamente adolecía de cierta imprecisión, y Kuhn admite que lo había empleado de formas a veces confusas y vagas en el libro, pues en una postdata, en la segunda edición, él intenta eliminarlo, sustituirlo por otro término, el término matriz disciplinar, que a su vez va a definir de forma más precisa. Lo cierto es que no tuvo ningún éxito en esta pretensión. Prácticamente nadie utilizó el término matriz disciplinar, y todo el mundo siguió empleando el término paradigma. Pero por lo menos en esa postdata Kuhn nos da una definición más precisa de lo que entendería por una matriz disciplinar y por lo tanto por un paradigma. Los componentes del paradigma serían 4. En primer lugar, las generaciones simbólicas, que son los componentes formales del paradigma, es decir, serían las leyes fundamentales, pero entendidas de una forma estrictamente formal, sin interpretación. Serían, por ejemplo, las ecuaciones fundamentales de una teoría. Y se toman sin interpretación, insiste Kuhn, porque la interpretación, es decir, su conexión con la evidencia empírica o con la realidad, puede variar, puede que no haya acuerdo en la comunidad científica. Esto lo vemos, por ejemplo, en la teoría cuántica. En la teoría cuántica vemos que todos los físicos comparten las mismas ecuaciones, están de acuerdo en cuáles son las ecuaciones que hay que utilizar para explicar cualquier proceso cuántico
en fin, el funcionamiento de cualquier sistema cuántico, pero no hay acuerdo en cómo interpretar esas ecuaciones. Los que se orientan más hacia la interpretación de Copenhague, la tradicional, pues favorecería una interpretación instrumentalista, mientras que los que se inclinan hacia el realismo, hacia una interpretación realista, pues estarían más de acuerdo con la hipótesis de los universos múltiples y por lo tanto su interpretación del significado de lo que esas ecuaciones dicen es distinto. Y sin embargo todos aceptan las mismas ecuaciones, en eso no hay disputa. En segundo lugar, estarían los modelos heurísticos y categoriales. Serían analogías que el paradigma utiliza para desarrollar aspectos del mismo que no están todavía bien desarrollados, modelos que se utilizan como ayuda para desarrollar otros aspectos y compromisos ontológicos, es decir, compromisos acerca de lo que realmente existe de acuerdo con el paradigma, qué tipo de entidades se van a aceptar y qué tipo de entidades no se van a aceptar como reales dentro de ese paradigma. En tercer lugar, estarían los valores, ese es el aspecto axiológico. Son valores epistémicos los que se señala, aunque no se incluye la posibilidad de que pueda haber otro tipo de valores, pero fundamentalmente son valores epistémicos porque son los fundamentales para el desarrollo del paradigma. Por ejemplo, la exactitud, la fertilidad, la simplicidad y la consistencia. Estos son los que menciona Kuhn, se pueden añadir algunos otros. Y finalmente, en cuarto lugar, dentro de ese sentido amplio de paradigma, estaría lo que hemos llamado antes de paradigma en sentido estricto, los ejemplares, es decir, soluciones a problemas concretos que se aceptan por todos los miembros de la comunidad científica como válidos, como soluciones válidas, y que son utilizadas como modelo, como plantilla, para resolver nuevos problemas que tienen conexión con el problema solucionado. Y esto es lo que hace básicamente un científico durante los periodos de ciencia normal. Lo que hace un científico en esos periodos se puede decir que es lo mismo que hace un estudiante de una disciplina científica cuando va a la parte final de cada tema en un manual y ve algunos problemas solucionados y luego a continuación aparece una lista de problemas que el estudiante ya tiene que solucionar tomando como modelo las soluciones que le han presentado en el manual. Como se ve, esta es una descripción de la tarea del científico muy diferente a la que hacía Popper. El científico sería básicamente alguien dedicado a resolver rompecabezas, puzzles, enigmas, como queráis llamarlo, que son soluciones a problemas concretos que se basan en soluciones ya dadas previamente a problemas parecidos. Esos problemas funcionan entonces como paradigmas, como ejemplares sobre los que aplicar las mismas reglas, de los que utilizar las reglas para aplicarlas a nuevos problemas que vayan surgiendo dentro del paradigma. Por eso, la ciencia normal, que insisto, es lo que consiste la ciencia la mayor parte del tiempo, según Kuhn, consiste en una operación de limpieza, una tarea muy poco romántica y muy alejada, como decía, de esa idea popperiana de que el científico está permanentemente intentando derribar teorías vigentes, intentando encontrar refutaciones y proponiendo siempre alternativas nuevas a las teorías aceptadas. Nada más lejos de la realidad, de acuerdo con el retrato que hace Kuhn de la ciencia normal.
lo que ocupa la mayor parte de los científicos durante prácticamente su vida, porque muchos de ellos jamás han tenido que vivir una revolución científica, es un trabajo bastante más rutinario que desde luego no tiene nada que ver con descubrir hechos radicalmente nuevos y mucho menos con elaborar teorías rivales alternativas a la teoría aceptada o derribar las teorías aceptadas mediante procesos de falsación. Todo lo contrario. Durante estos periodos de ciencia normal, los científicos aceptan el paradigma, no lo cuestionan y lo que tratan es de articularlo. Kuhn señala tres tipos de tareas dentro de estos periodos de ciencia normal. La determinación de los hechos significativos, determinar dentro del paradigma cuáles son los fenómenos fundamentales que hay que explicar. En segundo lugar, el acoplamiento de los hechos con la teoría, o dicho de otra manera, desarrollar el paradigma para que explique satisfactoriamente los hechos que caen bajo su dominio. Y en tercer lugar, la articulación de la teoría, es decir, ir eliminando inconsistencias, ir conectando partes desconectadas previamente, ir ampliándola a nuevos ámbitos, etcétera, etcétera. Pero es una tarea, digamos, de detalle en el que no se cuestiona en ningún momento la validez de la teoría. Como veis, esto se parece bastante a lo que los positivistas tenían en mente cuando hablaban del progreso científico una vez que ya se tenía una teoría bien confirmada. Una vez que se tenía bien confirmada, como vimos, lo que quedaba por hacer era ir mejorándola, ampliándola y articulándola. Y eso es básicamente lo que hace el científico en los periodos de ciencia normal, según Kuhn. Por lo tanto, la investigación en estos periodos de ciencia normal, en primer lugar, no busca novedades importantes, únicamente busca aumentar el alcance y precisión del paradigma, no intenta, intenta resolver esos problemas, puzzles, enigmas, rompecabezas, que son un tipo de problemas en los que de antemano se asume que tienen una respuesta dentro del paradigma. Y si el científico que está intentando resolverlos no lo consigue, eso solo pone en cuestión la habilidad del científico, pero no pone en cuestión la validez del paradigma. Por lo tanto, son problemas que desafían al científico, pero jamás desafían al paradigma. Es un proceso de acumulación de conocimientos, lo que os decía hace un momento de la similitud con los planteamientos del neopositivismo. Por lo tanto, hay progreso científico durante estos periodos de ciencia normal, pero es un progreso acumulativo y no es tan grande como el que se producirá en los periodos de ciencia extraordinaria, en los periodos es decir, después de una revolución científica. Pero esta forma de trabajar, pese a que parece una tarea modesta, donde solo se logran pequeños avances que se van acumulando, es un método muy efectivo para producir luego esos grandes progresos que se realizan durante las revoluciones científicas. ¿Por qué? Pues porque la articulación de un paradigma genera una serie de expectativas acerca de la naturaleza, del comportamiento de la naturaleza. Si no tuviéramos un paradigma bien articulado, una teoría general y rigurosa que nos diga cómo debe comportarse la realidad, no tendríamos ninguna expectativa acerca de la propia realidad, con lo cual cualquier fenómeno sería igualmente sorprendente. Y cuando cualquier fenómeno es igualmente sorprendente, pues ahí no hay manera de realizar ningún avance. En cambio, si tenemos un paradigma sólido, bien articulado, amplio,
Entonces tenemos una gran cantidad de expectativas acerca de cómo debe comportarse la realidad. Y, y- y tenemos, por lo tanto, un detector fino de posibles violaciones de esas expectativas. Es decir, en cuanto la naturaleza no se comporta en algún momento tal y como el paradigma dice que debe comportarse, pues entonces estamos ante, ante una anomalía. Ya no estamos ante un enigma, sino ante una anomalía. Una anomalía es un problema de mayor calado que un enigma, porque la anomalía desafía la explicación que se da dentro del paradigma acerca de algunos fenómenos. Y esto es un paso importante, como ahora vamos a ver, para el del paradigma. Por eso dice Kuhn que hay una tensión esencial en la ciencia entre tradición e innovación. Si no se desarrollara una sólida tradición de investigación basada en un paradigma que tiene una aceptación general, no podríamos detectar esa violación de las expectativas y por lo tanto no sería posible una verdadera innovación creativa en la ciencia. Bueno, cuando surgen este tipo de problemas, las anomalías, que entran en conflicto con las expectativas que tiene la comunidad científica basadas en el paradigma, puede ocurrir que se solucionen rápidamente, que los científicos consigan encontrar rápida dentro del paradigma. Puede ocurrir que no, que los intentos repetidos de encontrar una solución dentro del paradigma fracasen. Si eso ocurre, empieza a producirse un periodo de inseguridad profesional en la comunidad científica. Los científicos empiezan a perder toda su confianza en el paradigma y empiezan a plantearse la posibilidad de que en el paradigma haya problemas serios. Los científicos intentan entonces modificar el paradigma, es decir, lo que habríamos llamado modificaciones ad hoc, defensas ad hoc del paradigma. Modifican el paradigma para poder dar una explicación del problema anómalo. Pero claro, ahí empieza a perderse la unanimidad, porque cada científico, o al menos cada grupo, puede adherirse a modificaciones diferentes del paradigma. De manera que entonces el consenso científico disminuye. Y eso pues equivale a una proliferación de teorías. Nos sitúa en una situación parecida a la que había en la ciencia inmadura, no tan grave porque el paradigma sigue vigente, pero digamos que hay una pugna entre diversas interpretaciones del paradigma o diversas modificaciones puntuales del paradigma. Por lo tanto, digamos que el paradigma en su totalidad ya no es compartido por todos, sino que se puede compartir un núcleo, pero otras partes ya no son compartidas por la comunidad científica. En ese momento ya no se está haciendo ciencia normal, sino que estamos en un periodo de crisis revolucionaria. La crisis revolucionaria no siempre conduce a una revolución científica. Esto es una precisión que Kuhn hace en la segunda edición del libro, porque en la primera, pues prácticamente daba a entender que la crisis siempre se resuelve mediante una revolución científica, es decir, mediante un cambio de paradigma, pero en la segunda edición admite que hay otras posibilidades. En concreto, pueden ocurrir tres cosas. Puede ocurrir que el paradigma, las teorías y los ejemplares y las técnicas del paradigma se muestren finalmente capaces de resolver los problemas que han provocado la crisis. Y entonces, pues, es como si no hubiera
ha habido crisis, pues todo lo contrario, el paradigma sale reforzado porque ha demostrado que ante un desafío importante, pues tenía buenas respuestas para problemas. Puede ocurrir también que estos problemas, estas anomalías, sigan ofreciendo resistencia y no haya manera de resolverlos, pero tampoco tengamos nada mejor que poner en el lugar del paradigma. Con lo cual, pues sencillamente se aparca el asunto y se espera a una próxima generación de científicos que con mejores instrumentos, mejores tecnologías, mayor ingenio, puedan finalmente resolver el problema o los problemas pendientes. Y solo la tercera posibilidad sería una revolución científica. Esto se produciría si las anomalías no encuentran una solución dentro del paradigma y surge un nuevo candidato a paradigma que consigue resolver esos problemas y consigue la aceptación de una parte importante de la comunidad científica, normalmente de los más jóvenes, los científicos mayores, los que han invertido toda su carrera académica en el desarrollo del viejo paradigma, ofrecerán resistencia, seguirán pensando que el viejo paradigma podrá finalmente resolver esos problemas y muy pocos aceptarán el nuevo paradigma, al menos inicialmente. En cambio, los científicos jóvenes que tienen por delante una carrera por hacer y verán en el nuevo paradigma una oportunidad para hacerla, porque el nuevo paradigma trae problemas nuevos y trae oportunidades también de publicación y de financiación que el viejo paradigma ya no puede darles porque, entre otras cosas, está copado por los científicos ya consagrados. De manera que es una cuestión en la que el aspecto generacional tiene una gran importancia, y esto lo subraya Kuhn. Se llega a mencionar una frase de Planck, de Max Planck, que decía que la ciencia progresa en los cementerios, de entierro en entierro. Es decir, cuando una vieja generación de científicos ha muerto y sus sucesores en las cátedras son los científicos que en su juventud apostaron por el nuevo paradigma. En ese momento se produce una revolución científica cuando ya finalmente toda la comunidad científica se ha pasado al nuevo paradigma. Esto puede llevar un tiempo, aunque normalmente no lleva tampoco demasiado tiempo. Los planteamientos de Kuhn en el libro chocan en muchos aspectos con los del neopositivismo, en primer lugar. Por ejemplo, la idea misma de revolución científica en la que una gran teoría que era aceptada unánimemente es sustituida por otra, es algo que choca frontalmente con la visión neopositivista del cambio científico, pero también hay un choque con las posiciones del falsacionismo popperiano, porque como acabamos de ver, una teoría no se abandona, paradigma no se abandona porque tenga ejemplos en contra, porque tenga anomalías. Para abandonar un paradigma hay que tener un candidato alternativo que poner en su lugar. Si no, sencillamente los problemas se aparcan. Por lo tanto, no se falsan por tener hechos en contra. Tiene que haber una alternativa, insisto. En segundo lugar, como hemos visto también, durante un tiempo, al menos durante un tiempo, la estrategia de proteger el paradigma mediante modificaciones ad hoc es perfectamente legítima, porque el paradigma puede terminar funcionando de nuevo, puede resolver esos problemas y alguna de esas estrategias ad hoc puede ser correcta. De manera que no hay ningún problema, no es irracional, desde luego, en absoluto, que los científicos hagan este tipo de estrategias.
el trabajo en la ciencia normal, como decíamos antes, consiste en resolver problemas y cuando no se pueden resolver, el fracaso es del científico, no del paradigma. Y solo en los periodos de crisis se culpa al paradigma de los fracasos y no al científico. Eh, de manera que mientras no haya una alternativa clara al paradigma, eh, modificarlo bajo la idea de que alguna de esas modificaciones conseguirá resolver el problema, es lo que cabe cuando la responsabilidad del fracaso no se quiere, no se atribuye al propio paradigma. Bueno, ¿y qué hace que las anomalías dejen de ser percibidas como problemas o como enigmas que el paradigma podrá resolver más adelante y pasen ya a ser consideradas como ejemplos, contraejemplos refutadores? Es decir, ¿qué es lo que marca ese momento en que los científicos pierden ya la confianza en que el viejo paradigma pueda resolver esos problemas y estén dispuestos, por lo tanto, a abandonar el viejo paradigma? Pues ahí se da una multitud de circunstancias, pero digamos que hay tres que pueden ser más significativas. En primer lugar, que estos problemas, estas anomalías, pongan en tela de juicio generalizaciones importantes del paradigma, es decir, leyes fundamentales, que choquen contra principios teóricos fundamentales. Cuanto mayor importancia es la zona de conflicto dentro del paradigma, pues más peso tiene la anomalía, claro está. En segundo lugar, también puede importar que sean problemas con una gran importancia práctica. Por ejemplo, que repercusiones tecnológicas o que tengan repercusiones en la salud, eh, eh, etcétera, ¿no? Es decir, que la sociedad perciba la importancia del problema, no solo la comunidad científica, sino la propia sociedad. Y claro, finalmente el tiempo que lleven sin ser resueltos. Cuando una anomalía persiste durante mucho tiempo, pues eso va pesando también en contra del paradigma. Lo que hemos visto hasta el momento, digamos que son propuestas que hace Kuhn para modificar la imagen del progreso científico que prevalecía en las propuestas del neopositivismo y de Popper. Y digamos que, bueno, son propuestas más o menos discutibles, pero que entrarían dentro del debate en los términos en los que se había venido produciendo la discusión en filosofía de la ciencia hasta ese momento. Sin embargo, en el libro La estructura de las revoluciones científicas, Kuhn hace afirmaciones mucho más radicales que fueron las que despertaron sobre todo la crítica. Como veremos más adelante, a Kuhn se le acusa de ser un defensor del irracionalismo y del relativismo. Kuhn se quejaba amargamente de estas acusaciones, especialmente de la de irracionalista. Él siempre insistió en que no quería dar una imagen irracionalista de la ciencia, sino precisamente mostrar que el concepto de racionalidad científica defendido por el neopositivismo y por Popper era un concepto demasiado estrecho, que había que ampliar el concepto de racionalidad científica, de manera que incluyera otros factores que no habían sido tenidos en cuenta por el neopositivismo y por Popper. Y por otro lado, la acusación de relativismo, digamos que le afectaba menos porque hasta cierto punto el problema de la verdad lo consideraba una cuestión intraparadigmática. Él no creía que hubiera una verdad objetiva, una verdad ahí fuera, que los paradigmas tratan de descubrir
y a medida que vamos sustituyendo un paradigma por otro, nos vamos acercando más a esa verdad. Esa visión de la ciencia como buscadora de la verdad, que va consiguiendo teorías cada vez más cercanas, esa visión popperiana, ¿no? Kuhn la rechaza frontalmente. De manera que, bueno, la acusación de relativismo Kuhn la aceptaría, aunque consideraría que es el modo normal de entender cómo funciona la ciencia. Porque para él, como digo, considerar que hay una verdad objetiva con la que juzgar a los paradigmas es un error. Lo vemos con más detalle en el siguiente tema, que es el tema de la inconmensurabilidad de las teorías científicas, y que hemos separado de este tema porque tiene una gran importancia y merecía una consideración aparte. Por eso no estoy diciendo nada, no voy a decir nada ahora de la cuestión de la inconmensurabilidad de las teorías científicas, porque lo reservo para el siguiente tema. Pero lo que quería decir con todo esto es que Kuhn en el libro hace afirmaciones, es lógico que despertaran el recelo de los críticos, porque establece una analogía entre las revoluciones científicas y las revoluciones políticas. Una analogía en la cual las revoluciones científicas aparecen homologadas de las revoluciones políticas en aspectos que obviamente significaban un desafío a la visión racionalista de la ciencia. Es decir, los críticos tenían razón en ver aquí un desafío a esa racionalidad del cambio científico. Aunque es verdad que Kuhn lo que pretendía era ampliar esa noción de racionalidad, pero sus afirmaciones no siempre eran una mera ampliación, eran también un auténtico desafío. Por ejemplo, la afirmación de que tanto en las revoluciones científicas como en las revoluciones políticas no puede acudirse a ninguna autoridad externa que determine la legitimidad del cambio. Obviamente, en una revolución política lo que se quiere es cambiar todo el sistema legal, todo el sistema institucional. Por lo tanto, sería absurdo que la comunidad revolucionaria acudiera al Tribunal Supremo para decidir si la revolución era legal o no era legal, o al Tribunal Constitucional. Justamente, en fin, estoy hablando de instituciones de países democráticos, pero normalmente las revoluciones se han producido frente a regímenes autoritarios que ni siquiera tenían este tipo de instituciones garantes de la legalidad, ¿no? La comunidad revolucionaria es la máxima autoridad en una revolución política. No cabe apelar a una autoridad superior que legitime el cambio. Y lo mismo, dice Kuhn, pasa con las revoluciones científicas. Apelar a la razón con mayúscula o a la verdad con mayúscula para intentar dirimir entre dos paradigmas rivales cuál de ellos tiene la razón, cuál de ellos es más correcto, pues es una pretensión absurda, porque como veremos, es algo impedido por la propia inconmensurabilidad de los paradigmas. No hay unas normas superiores a los paradigmas que puedan dirimir esta pugna. Y por eso, como en las revoluciones políticas, hay que acudir a otro tipo de técnicas que no son la argumentación y la evidencia empírica. Hay que acudir a técnicas de persuasión de masas, por ejemplo. Hombre, no a la violencia, claro está, en las revoluciones científicas, en las revoluciones no, pero desde luego las técnicas que se emplean en los periodos de cambio de paradigma, en los periodos de ciencia extraordinaria, no son las técnicas habituales de argumentación lógica y de apelación a la evidencia empírica, aunque eso no esté tampoco prohibido. Es decir, se puede acudir también a ese tipo de técnicas, pero no son decisivas. No son decisivas a la hora de producir el cambio de paradigma. Y luego, como ocurre en las revoluciones políticas, una vez que ha triunfado la revolución, una vez que ha triunfado el nuevo paradigma, se reescribe la historia.
los libros de texto se escriben de nuevo para mostrar que el nuevo paradigma siempre ha sido lo correcto y que todo ha ido encaminado en la historia de la ciencia para llevar hasta las ideas que hoy día ya finalmente se aceptan como verdaderas. Por eso, las revoluciones científicas se vuelven invisibles, porque en los libros de texto no se suelen contar como tales revoluciones. En los libros de texto no se presta atención a las teorías erróneas que han sido abandonadas. Se las menciona si acaso en nota a pie de página. Solo se recoge lo que desde el punto de vista del paradigma triunfante, del paradigma vigente, se considera como los ladrillos que han ido sirviendo para edificar los cimientos de ese nuevo paradigma ahora aceptado. Y lo mismo pasa en los libros de divulgación. De manera que la historia la escriben los vencedores. La historia se reescribe por los vencedores. Kuhn llega hasta el punto de comparar a los estudiantes de una ciencia con el protagonista de la novela de Orwell, 1984. Lo veremos con más detalle también en el próximo tema, pero llega a decir que los estudiantes de una ciencia, en la medida en que se les cuenta una historia reescrita por los que están en el poder científico, en ese momento, pues son víctimas de una mistificación, igual que el protagonista de 1984. Y claro, el resultado de esa historia no puede ser otro que en la ciencia ha habido un progreso. El bando vencedor no va a decir que la aceptación del nuevo paradigma ha significado un retroceso, obviamente. De manera que la historia de la ciencia es siempre una historia de progreso porque es siempre una historia escrita por el bando vencedor. Como veremos, esto, en fin, es una afirmación demasiado radical y que genera algunos problemas importantes, porque uno se pregunta si realmente Kuhn cree que el progreso científico es solo esto, es decir, es solo la impresión que uno tiene que sacar necesariamente cuando lee las historias que escriben los vencedores tras una revolución científica. Ya veremos que este no es la única noción de progreso que tiene Kuhn en mente, pero hay entonces una tensión entre la noción de progreso que Kuhn defiende y esta idea de que al final todo se tiene que ver como un progreso porque la historia la escriben los vencedores. Es cierto que el Kuhn posterior a la estructura de las revoluciones científicas, lo que se conoce como el segundo Kuhn, pues fue modulando mucho estas posiciones radicales de la estructura de las revoluciones científicas. Digamos que las posturas del segundo Kuhn son mucho más finas, más sensatas, más ajustadas a lo que podría aceptarse por otros filósofos de la ciencia, pero claro, son también menos interesantes porque no son tan radicales. Si Kuhn hubiera mantenido las posturas que mantuvo después del libro, durante la escritura del libro, pues el libro no habría tenido tanto éxito. Probablemente no habría tenido tanto éxito porque una parte importante de ese éxito consistió precisamente en la radicalidad con la que se enfrentaba a ideas tradicionales sobre la ciencia. No solo en el carácter no estrictamente racional de las revoluciones científicas, sino también, por ejemplo, en la idea de la ciencia normal y de la tarea rutinaria de los científicos durante esos periodos de ciencia normal. El segundo Kuhn, por ejemplo, insiste en que la ciencia tiene una estructura microcomunitaria, es decir, muy rara vez en la historia hay revoluciones científicas que afectan a una gran comunidad científica, a una comunidad científica que engloba a toda una disciplina. Lo normal es que dentro de las distintas disciplinas científicas pues haya subdisciplinas, haya especialidades
a veces muy cerradas en sí mismas, y que estas especialidades estén constituidas por microcomunidades científicas. Y ahí, dentro de esas microcomunidades científicas, se pueden producir revoluciones a pequeña escala. Es decir, ahí también hay teorías aceptadas por todos que pueden ser sustituidas por otras sin que eso afecte a otras microcomunidades dentro de esa misma disciplina. Por lo tanto, podemos tener revoluciones a pequeña escala dentro de determinadas disciplinas científicas sin que eso afecte a toda la disciplina. Bueno, esto probablemente encaja mejor con lo que vemos en la historia de la ciencia, pero también podríamos decir que es casi una retractación del concepto de ciencia normal, porque si esto se repite, si esto es relativamente frecuente, si tenemos revoluciones a pequeña escala dentro de las distintas disciplinas científicas, entonces ya no hay esa estabilidad tan fuerte que Kuhn señalaba para los periodos de ciencia normal. Y lo que está proponiendo se empieza a parecer bastante a la periana de que los científicos están buscando siempre novedades y teorías alternativas con las que poder confrontar las teorías vigentes. Muy bien, y como ya tendríamos que empezar con el otro autor que mencionaba, con Paul Feyerabend, y no tenemos ya mucho tiempo, pues mejor lo dejamos de aquí y empezamos con Feyerabend en la próxima clase. Gracias y hasta el próximo día.